Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Raven, Axel, Javier, Denis, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En las profundidades rurales de los pueblos más humildes de Oaxaca, donde los días transcurren tranquilos y las noches parecen interminables, las historias de criaturas traviesas y espíritus vengativos. Entre las más temidas está la del duende, una pequeña entidad con poderes sobrenaturales que se oculta en las milpas. Según cuentan los ancianos, esta criatura puede llevarse a los niños o raptar a quien se atreva a entrar en el campo después del atardecer. Las advertencias siempre han sido claras. Si escuchas su risa o simplemente por mala fortuna lo ves, no le sigas, porque jamás encontrarás el camino de vuelta. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Andrés. Tengo 49 años de edad y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca. Allí, donde los días se medían por el paso del sol y las cosechas dictaban nuestro ritmo de vida. Mi familia trabajaba en el campo. Entre todos cuidábamos la milpa, esperando la temporada de lluvias para que el maíz creciera sano y fuerte. Aunque los días eran pesados, las noches eran peores, porque siempre estaban llenas de historias que los adultos contaban al calor de las fogatas. Cuando éramos niños, solíamos reunirnos en familia para platicar rodeados de una fogata. A veces solo hablábamos de la vida y el trabajo, pero otras veces, mis noches favoritas, solíamos contar historias de terror, leyendas urbanas que se rumoreaban en el pueblo y que se transmitían de generación en generación. Eran otros tiempos, y esa era de mis actividades favoritas en el mundo, el poder sentarnos en familia y compartir historias de terror, aunque pronto me tocaría vivir una experiencia de primera mano. Una de esas historias era la muy conocida como la leyenda del duende de las parcelas. Los más adultos de la región decían que habitaba en las milpas una criatura pequeña y astuta, con ojos que brillaban como brasas al rojo vivo y una risa que podía perder a cualquier incauto, al punto incluso de volverte completamente loco. El abuelo me había advertido muchas veces: nunca andes solo en el campo al caer la tarde. El duende busca almas jóvenes para llevarlas a su mundo, y si te pierdes entre las mazorcas, no habrá vuelta atrás. Estarás atrapado por la eternidad en ese extraño mundo. A pesar de tantas advertencias que nos decían los más grandes del pueblo, yo nunca creí en esas historias. Para mí, eran tonterías. Era un adolescente y, como muchos jóvenes, pensaba que eran cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche en que todo cambió y entendí que, en el campo, no todo lo que habita entre las plantas y la maleza es inofensivo, mucho más allá de algunos animales salvajes. Todo ocurrió una tarde de noviembre. Mi abuelo me había pedido que lo acompañara al campo para recoger las últimas mazorcas. Éramos pocos los que trabajábamos en la cosecha ese día, y con el sol ocultándose al atardecer, los demás decidieron marcharse un poco más temprano. Mi abuelo y yo nos quedamos un poco más, limpiando la última hilera de maíz que nos faltaba para no dejar ni el más mínimo rastro y aprovechar al máximo toda la cosecha. Cuando terminamos, el sol ya había caído y las sombras de la noche comenzaban a cubrir el campo. Mi abuelo me dijo que fuéramos juntos de regreso, pero yo, sintiéndome confiado, le dije que tomaría un atajo por otro camino. Quería demostrarle que podía cuidarme solo. Le di una excusa tonta, que no sé cómo fue posible que me lo creyera, pero supongo que confiaba en mí. No tardes, me dijo, y no te apartes del camino. Pero sus palabras se las llevó el viento. Avancé entre los surcos de maíz por una pequeña vereda que conocía muy bien. Al principio, todo estaba en calma. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas secas. Pero de repente, el ambiente cambió, como si algo invisible se hubiera hecho presente entre las plantas. Sentí un frío inexplicable y el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las plantas a mi alrededor.
Fue entonces cuando lo escuché, una risa ligera y aguda, como la de un niño pequeño. Me detuve en seco. No había nadie más en el campo y esa risa no era normal. Debe ser el viento, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que todo estaba en mi imaginación y me estaba sugestionando esos extraños sonidos. Pero algo en el tono burlón de esa risa me puso los pelos de punta, aunque no lo quería admitir del todo. De repente, una pequeña figura salió corriendo entre las plantas, apenas visible entre las sombras. Era diminuto, no más alto que un niño de 5 años, con un cuerpo delgado y extraño. Sus ojos brillaban en la oscuridad y llevaba un sombrero de paja deshilachado. Al verlo, un escalofrío recorrió mi espalda. No parecía un simple niño, pero tampoco podía definir qué es lo que era. La criatura me miró por un momento y agitó la mano, como si me invitara a seguirlo. Por alguna razón que aún no entiendo, sentí la necesidad de hacerlo, como si su risa se hubiera metido en mi cabeza y controlara mis pensamientos. Algo así como el flautista de Hamelin. Me sentí hipnotizado por él y lo seguí sin explicación alguna. Cada vez que intentaba detenerme, mi cuerpo avanzaba por su propia cuenta, como si ya no tuviera control sobre mis piernas. Las plantas de maíz parecían cerrarse detrás de mí, formando un laberinto imposible. El duende se deslizaba entre los surcos con facilidad, como si conociera perfectamente todo el camino, siempre a unos metros de distancia de mí, mirando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía, aunque yo me sentía más perdido que nunca al seguirlo. Empecé a escuchar susurros entre el viento, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. El aire se volvió pesado y la oscuridad me envolvía por completo. Sabía que estaba perdido, pero no podía dejar de seguir al duende. En un momento de desesperación y lucidez, traté de correr en la dirección contraria de hacia donde me estaba llevando, pero los surcos parecían multiplicarse, llevándome siempre de vuelta al mismo lugar. Parecía que estaba dando vueltas en círculos y no parecía tener fin el camino. De repente, el duende se detuvo en seco y me miró fijamente. Su rostro ya no tenía la expresión burlona, sino una mirada vacía y fría, como si hubiera perdido todo el rastro de humanidad. En sus ojos se le podía ver rabia, como si se hubiera enojado por haber tratado de escapar de sus garras. Entonces la criatura dio un salto hacia mí. Sentí sus manos pequeñas y frías aferrarse a mis brazos, y todo a mi alrededor se volvió un torbellino de oscuridad. Sentí que en cualquier momento me desmayaría y sería mi fin. Estaba completamente aterrado y me encontraba con muchísima desesperanza. No sé cómo ni en qué momento, pero de alguna forma mi abuelo me encontró en medio del campo. Tal vez fueron los gritos desgarradores que solté al aire, pensando que sería el fin de mis días. O tal vez se preocupó por mí al ver que no volvía y me fue a buscar. Fuese lo que fuese, me alegra tanto que me hubiera ido a buscar. Lo primero que recuerdo es verlo sosteniendo una lámpara alumbrando los alrededores, pero había algo raro en él. Se le veía completamente angustiado, con el rostro pálido y una expresión de puro terror. Me sacó a rastras del campo con mucha rapidez, como si estuviera desesperado de hacerlo lo antes posible, murmurando oraciones religiosas en voz baja. Al llegar a casa, me preparó un té caliente y me hizo prometer que nunca más entraría solo a la milpa. «Te salvaste de milagro», me dijo. «El duende casi te lleva, como a tantos otros del pueblo». Con el tiempo supe que no era el único que había tenido ese encuentro con la criatura. Muchos niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente en la milpa, y algunos adultos juraban haber escuchado la risa del duende cuando trabajaban hasta tarde. Los viejos decían que una vez que el duende te encuentra, nunca te deja del todo. Desde esa noche, jamás volví a entrar solo al campo al anochecer. No sé qué habrá pasado si mi abuelo no me hubiera encontrado, pero algo dentro de mí sabe que no habría regresado siendo el mismo, si es que volvía. A veces, cuando visito el pueblo, paso cerca de las milpas y siento una mirada sobre mí, como si el duende todavía me estuviera esperando. En más de una ocasión, he creído escuchar su risa, ligera y burlona. Aunque muchos en el pueblo prefieren ignorar las leyendas, yo sé que son reales. El duende sigue ahí,
escondido entre las mazorcas, esperando pacientemente a su próxima víctima. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Desde hace años, Gerardo, un hombre cuyos recuerdos le persiguen, había dejado atrás su vida en un pequeño pueblo de Oaxaca. Como muchos, migró a una ciudad más grande buscando oportunidades laborales para desarrollarse como persona. Esto como principal motivo, pero en gran parte también lo hacía intentando olvidar las historias que rondaban en su infancia. Pero los recuerdos son traicioneros y con el tiempo empezaron a perseguirlo en sus sueños. La iglesia, los susurros en las noches y la sensación constante de que algo oscuro había permanecido en ese lugar, esperando. Sin embargo, no fue hasta que recibió una llamada de su hermana avisándole que su madre estaba gravemente enferma que se vio obligado a regresar. Lo que no sabía era que al volver también reabriría los secretos que tanto tiempo intentó olvidar. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Gerardo. Tengo 53 años de edad y han pasado más de 30 años desde la última vez que pisé mi pueblo natal, olvidado en un rincón en el estado de Oaxaca, donde los días son largos y las noches eternas. Crecí en un lugar rodeado de montañas y campos de cultivo. Aunque la gente era trabajadora, siempre había un ambiente pesado, como si algo se escondiera dentro de cada esquina, especialmente cerca de la iglesia del pueblo. La iglesia de San Felipe, como le llamábamos, era un lugar antiguo, de piedra oscura y con un campanario que nunca dejaba de resonar. Nadie sabía con exactitud cuándo se había construido, y se decía que en ese lugar ocurrían cosas extrañas. Desde niño, escuché historias inquietantes sobre ese sitio. Decían que los sacerdotes que la manejaban realizaban rituales oscuros, sacrificios de animales e incluso de personas. Todo con el objetivo de garantizar buenas cosechas y evitar que el clima destruyera los campos. Era una especie de pacto, algo que algunos adultos murmuraban pero nadie admitía abiertamente. Si bien esta iglesia no pertenecía ni se catalogaba como tal católica, cristiana ni ninguna de ese tipo, igualmente se ofrecían misas donde se alababa a Dios y se esparcía la palabra, con la finalidad de poder adoctrinar a los pobladores. Cuando tuve la oportunidad de salir del pueblo, siendo joven, no lo pensé dos veces. Creí ser un familiar que había abandonado este sitio tiempo atrás. Se me presentó la opción de irme a vivir al Estado de México con él y trabajar en el mismo sitio. Como dije, en cierta forma era para buscar una mejor vida, pero la verdad, quería dejar atrás esas historias y los recuerdos de amigos que desaparecieron sin explicación alguna entre los alrededores del pueblo. Me fui prometiéndome nunca volver, pero ahora mi madre estaba enferma y no me quedó otra opción. El pueblo me esperaba y algo más oculto en ese lugar también. Tomé el autobús hacia una ciudad más grande en el estado de Oaxaca y después transbordé en otro vehículo que me llevaría a mi destino. Llegué al pueblo al caer la tarde. El aire era espeso y húmedo y los campos que antes se extendían verdes ahora parecían marchitos. Estaba en decadencia el pueblo. En mi mente pasó la idea de que seguramente el crimen organizado había llegado a este lugar y que esa era la causa de por qué había decaído tanto. Lo primero que noté fue que el silencio era más profundo que el que recordaba. Parecía que ni siquiera los animales querían hacer ruido. La casa de mi madre estaba a las orillas del pueblo. Mi hermana, Silvia, me recibió con una sonrisa que, más de felicidad, parecía estar como completamente agotada. Gracias por venir, Gerardo, me dijo, abrazándome con fuerza. Me llevó al cuarto de nuestra madre, quien apenas podía hablar. Parecía más preocupada que enferma, como si cargara con un miedo que le había secado el alma. Esa noche hablé con mi madre durante un buen rato y después la dejé descansando. Entonces, Silvia me contó algo inquietante. ¿Te acuerdas de la iglesia?, preguntó, bajando la voz. ¿Cómo olvidarla?, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Ya sabes,
esa sensación que te da en el estómago cuando sientes mucho miedo. Silvia me explicó que la iglesia había sido clausurada hacía años, pero que los habitantes del pueblo aún evitaban pasar cerca de ella. Decían que desde que el último sacerdote desapareció sin dejar rastro, algo había quedado atrapado en su interior. Se escuchaban voces y susurros en la noche, y algunos afirmaban que de vez en cuando se veía luz dentro del lugar, pero no eran luces artificiales como focos, sino como un destello de luz místico, o es lo que afirmaban algunos que habían llegado a presenciarlo, aunque nadie se atrevía a entrar. Mamá ha estado diciendo cosas extrañas últimamente, continuó Silvia. Habla de un pacto que nunca se realizó, de deudas que se tienen que pagar, que la iglesia sigue reclamando lo que es suyo. Yo no sabía a qué se refería con eso, ni mi hermana mucho menos, pero aún así sabía que tenía que ver algo al respecto con esa vieja iglesia. Esa noche dormí inquieto. Mis sueños se llenaron de imágenes perturbadoras. La iglesia en ruinas, niños perdidos entre los campos y figuras encapuchadas cantando cosas raras mientras algo se movía. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia. Necesitaba comprobar si los recuerdos que me atormentaban eran reales o simples invenciones de mi infancia que no recordaba bien. Silvia intentó detenerme, pero no hice caso. Si quería paz, debía enfrentar esos recuerdos de una vez por todas. Llegué a la iglesia poco antes del anochecer. El edificio se veía más deteriorado de lo que recordaba, con las paredes cubiertas de maleza y grietas que atravesaban la piedra. Las puertas de madera que estaban entreabiertas, como si invitaran a cualquiera que tuviera el valor de entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero avancé. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, lo más perturbador era el altar. Parecía haber sido preparado recientemente, con velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Parecía como si alguien hubiera intentado realizar un último ritual y algo hubiera salido mal. De repente, el campanario resonó con un toque sordo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. No había nadie más en el edificio, pero el sonido era real. Algo estaba allí conmigo. Sentí que la temperatura bajaba de golpe y en la penumbra vi una figura moviéndose cerca del altar. Era un hombre, vestido con una sotana negra, con el rostro oculto bajo una capucha. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El hombre comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí, y de pronto, el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Sentí que algo intentaba salir desde las profundidades, algo que había estado encerrado ahí durante varios años. La figura alzó la mirada y vi su rostro. Era el sacerdote que había desaparecido años atrás, pero su piel estaba marchita, como si hubiera envejecido, pero ya no estuviera vivo. Sus ojos estaban vacíos, pero su sonrisa dejaba claro que yo había llegado demasiado lejos. El pacto nunca se cerró, Gerardo, susurró, con una voz que no parecía humana, y alguien tiene que pagar. Tu padre ofreció muchas cosas a esta iglesia a cambio de que bendijéramos sus campos, y nunca nos pagó. Corrí hacia la puerta, pero era inútil. Sentí que las sombras del lugar comenzaban a envolverme, como si tuvieran vida propia. Cada vez que intentaba moverme, algo me jalaba hacia el altar. Reuní todas las fuerzas que me quedaban e hice un último intento desesperado por escapar de ese lugar. Aunque mi cuerpo no quería responder, saqué una fuerza sobrehumana para poder escapar de ahí. El sacerdote me miró una última vez, su rostro contorsionado por la ira, antes de desvanecerse en el humo. De alguna forma, al poco tiempo de salir, la iglesia se derrumbó en la entrada. Muchos de los pobladores, al escuchar todo el ruido, salieron de sus casas para ver qué es lo que estaba pasando. Al verme a la entrada de la iglesia completamente agotado, casi quisieron lincharme,
como si de alguna forma pensaran que yo había derrumbado a propósito la entrada. Les expliqué todo lo que había sucedido, pero no me creyeron mucho. Al final, lo dejaron en que simplemente había sido un accidente, ya que algunos de los ancianos me reconocieron e intercedieron para evitar que fuera linchado. Volví a la casa de mi madre unos minutos después. Nadie en el pueblo mencionó lo sucedido de la iglesia. Lo dejaron como un incidente aislado, pero sabía que algo había cambiado. Mi madre murió en paz esa misma noche, como si hubiera estado esperando que yo rompiera el ciclo que nos había atado a ese lugar durante generaciones. Hoy sigo viviendo en la ciudad, pero a veces sueño con la iglesia. Siento que algo quedó pendiente, algo que no pude ver antes de escapar, pero no pienso volver. Tal vez me pude escapar del pacto, pero los muertos no olvidan, y yo solo puedo rezar para que nunca más me encuentren. En los pueblos de Guerrero, las leyendas se entrelazan con la realidad, llegando a superar la ficción. Entre las más temidas está la leyenda de una mujer vestida de blanco que vaga por las orillas de los ríos, buscando a sus hijos perdidos. Algunos aseguran haberla visto, otros dicen que la han oído llorar en las noches de luna llena, pero una advertencia es constante entre los ancianos: nunca vayas solo al río de noche, porque ella te puede llevar. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió a la mujer, solo que se escucha su lamento en las noches más frías, como si aún esperara a sus hijos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Carlos. Tengo 42 años de edad y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Hace unos años decidí volver al lugar donde pasé mi infancia para visitar a mi madre, ya que me había mudado hacia Acapulco por motivos de trabajo y me había sentado en ese lugar hacía mucho tiempo atrás. Siempre me ha gustado pescar. De hecho, vivo de eso, gracias a que cuando era joven pasaba horas en el río que corre junto al pueblo. Sin embargo, en una de mis visitas más recientes, viví una experiencia que me dejó marcado para siempre. Esa noche, todo parecía normal. Había escuchado la historia de la mujer que llora desde que era niño, pero nunca le presté atención. Los más adultos siempre tienen relatos para asustar a los más jóvenes. Mi madre me había advertido que no fuera el río de noche, pero como muchas veces, no le hice caso. Yo antes pensaba que lo hacían para proteger a los niños, ya que al ser pequeños pues podrían ahogarse en el agua al no tener supervisión adulta, o peor aún, algún desalmado podrá llevárselos. Pero pues pronto me daría cuenta de que todas las historias no eran del todo falsas. Decidí llevar mi caña de pescar y un par de cervezas para relajarme en la orilla. Sabía que no era el mejor horario, pero la idea de la soledad y el silencio del río pareció irresistible. Además de la gran nostalgia que me evocaba el estar de nuevo en ese lugar y revivir mi infancia y mi juventud. La luna estaba alta, iluminando el camino mientras descendía por el sendero de la terracería. Al llegar, el sonido del agua corriendo era reconfortante y la brisa fresca me quitaba el calor del día. Parecía una noche perfecta, llena de tranquilidad y relajación, pescando al borde del río y tomándome unas buenas cervezas. Coloqué la caña, abrí una y me senté a esperar. Todo estaba en calma. Las ramas se mecían suavemente con el viento y de vez en cuando se escuchaba el croar de una rana a la distancia. Sin embargo, al poco rato, algo cambió de lugar repentinamente. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se espesara, y un silencio extraño se apoderó del lugar. Dejé de escuchar los ruidos típicos de la noche. No había más croar de ranas ni el canto de los grillos. Todo estaba inmóvil, como si el río mismo contuviera la respiración y no emitiera absolutamente ningún sonido. Fue entonces cuando en medio de la espesura de la noche la vi. Entre las sombras de los árboles apareció una figura femenina, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y húmedo cubriéndole el rostro. Estaba de pie a la orilla, mirando el agua y sollozaba suavemente. «Oiga, ¿se encuentra bien?»,
Pregunté desde mi sitio, aunque una parte de mí sintió un escalofrío inexplicable. La mujer no respondió. Sus lamentos eran bajos, casi sollozos, pero estaban cargados totalmente de tristeza, como si llevara años esperando a que alguien la escuchara. Me acerqué despacio para no alterarla más de lo que ya estaba, preocupado de que pudiera ser alguien perdido o en problemas. Sin embargo, a cada paso que daba, el aire se sentía más helado y el sonido del río parecía desvanecerse. Era como si de alguna forma el mismo ambiente me advirtiera sobre que era una pésima idea el acercarme a esa mujer. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer dejó de llorar. Un silencio absoluto cayó sobre el río y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello se apartó de su rostro, revelando una cara pálida y cadavérica, con ojos vacíos que parecían pozos oscuros. Únicamente se podían ver las cuencas de donde deberían estar sus ojos. Sus labios estaban entreabiertos y de su boca salieron palabras en un susurro apenas audible. ¿Dónde están mis hijos? ¿Los has visto? Quedé paralizado. El miedo me invadió por completo. Ya había escuchado sobre esta leyenda, pero siempre pensé que eran tonterías para asustar a la gente. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Ella extendió los brazos hacia mí, y en ese instante, un grito agudo y desgarrador resonó por todo el río, como si 1000 voces se unieran en un solo lamento. Un viento helado me golpeó el rostro, haciéndome retroceder de golpe. Intenté correr, pero cada vez que miraba hacia atrás, la veía más cerca, flotando sobre el suelo, sus manos extendiéndose hacia mí. La sensación de desesperación era tan fuerte que apenas podía respirar. Inmediatamente, como si fuera un instinto de supervivencia, me eché a correr lo más rápido que pude, tratando de escapar de este aterrador espectro. Tropecé varias veces mientras corría hacia el pueblo. Hasta la caña dejé allá atrás. Sentía que su sombra se posicionaba sobre mí, y aunque ya no la veía directamente al voltear, a mirar si estaba persiguiéndome todavía, podía escuchar su llanto siguiéndome a cada paso que avanzaba. Era un lamento que penetraba en lo más profundo de mi mente, como si intentara arrebatarme el alma. Llegué a mi casa casi sin aliento. Cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, temblando. Mi madre estaba allí, y al verme tan alterado, supe de inmediato lo que había ocurrido. Me abrazó sin decir una sola palabra, como si entendiera perfectamente lo que había pasado. Al día siguiente, le conté lo que había visto, esperando que me dijera que todo había sido mi imaginación o el efecto de las cervezas. Sin embargo, mi madre solo asintió con una expresión grave. Siempre lo he dicho, hijo. Esa mujer busca compañía para no estar sola en el río. Si la ves, nunca le respondas ni le sigas, porque si lo haces, te llevará con ella. Intenté no darle mucha importancia a lo que había vivido, pero la verdad es que desde esa noche, algo dentro de mí cambió. Cada vez que escucho el sonido del agua corriendo, o el lamento del viento entre los árboles, siento que ella sigue cerca, esperando su oportunidad para reclamar lo que considera suyo. Meses después, volví a ir al pueblo para visitar a mi madre, pero nunca más regresé al río por la noche. A veces, en la madrugada, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde la ventana, como si la mujer del río me hubiera seguido hasta aquí, esperando que cometiera otro error. Ya no sé si lo que vi fue real o si fue una especie de advertencia o una alucinación, pero una cosa es segura: hay cosas que no deben de ser ignoradas, sobre todo en estos pueblos donde las historias suelen tener más verdad de la que creemos. Ahora entiendo por qué me dijeron que no fuera al río de noche. A veces, lo que creemos leyenda puede ser más real de lo que nos atrevemos a imaginar. Y lo peor de todo es que nunca sabré si ella se dará por vencida, o si un día, cuando menos lo espere, vendrá a buscarme de nuevo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo
para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra duende para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad del terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.